Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos de nuevo con nuestros estudios, utilizando una palabra más específica y más, no sé si decir profesional o, ¿cómo se decía? Escatología es el nombre de esos estudios que estamos haciendo, que es el estudio de los últimos tiempos. Y como la semana pasada empezamos a leer el capítulo 24 de Mateo, que es donde Jesús es preguntado por los discípulos qué va a pasar en el final de los tiempos, qué podemos esperar de esos días al final. Y él empieza. Primero él predijo la destrucción del templo y eso sí ocurrió en 70 DM. Sí, Es este, sí. que mi asistente Sí, para, el año 70 después de la muerte de después de Cristo. Cristo, ¿no? Que en Roma, y el templo fue totalmente destruido. Y también hemos visto algunas cosas como algunas señales que podemos estar observando. Señales que él predijo, pero que a la vez podemos estar observando, porque nosotros queremos de una cierta manera saber en qué momento estamos. Uno de los propósitos de las profecías es para que nosotros nos demos cuenta de qué momento estamos viviendo y cuál debe ser nuestra postura como creyentes. Y a la vez darnos una opción, porque muchos quizás que estáis escuchando todavía no tuvisteis la oportunidad de pedir a Cristo que venga a tu vida, que sea tu Señor y Salvador. Y estudiando las profecías vemos que es algo que debemos estar pensando seriamente, porque el no hacerlo tiene consecuencias y es bueno conocer lo que Dios ha dicho acerca de la eternidad que vamos a tener los que siguen a Cristo y los que nos siguen. Pero las buenas noticias, tanto que la buena noticia es que todavía hay tiempo, entonces no debemos desesperarnos, tenemos que tener esperanza porque todavía hay tiempo para poder hacerlo. Y algunas de las señales que hemos visto la semana pasada en la primera parte de Mateo 24 es Jesús repite varias veces que habrán falsos profetas y falsas enseñanzas para que estemos siempre atentos para que no seamos engañados. Habla también que se oirá mucho de guerras, de pestes, de hambres y terremotos. Hasta mismo parece estar leyendo los periódicos ahora mismo, ¿no? La persecución y martirio de creyentes, que no sé si muchos de nosotros a lo mejor no sabemos de esto, pero pasa, hoy en día está pasando. ¿Cómo es esta que hay más? Se han muerto más creyentes como mártires en los últimos 100 años que en los previos 2000 años de la cristiandad. Así que aunque nosotros no sepamos, porque eso siempre es hecho bastante a las escondidas por gobiernos impios, está pasando esto hoy mismo y muchos creyentes ni siquiera pueden decir que lo son, porque están en peligro. Entonces esto ya está pasando también entre este momento que estamos viviendo. También se nota que el amor de muchos se enfriará y eso quizás no estemos notando mucho en nuestro círculo más cercano, nuestros familiares, pero es solo mirar una vez más, mirar los periódicos y ver la situación. Padres que matan a hijos, hijos que matan a padres y personas sin escrúpulos robando a los más pobres. Es una cosa que cada vez vemos más y hasta pensamos, pero ¿cómo puede esta persona hacer esto? Pero justamente es un señal de los tiempos en que estamos viviendo, que la Biblia dice, que he escuchado esto, que la Biblia es el periódico más al día que cualquier uno que puedas leer, porque lo que vemos afuera lo podemos estar notando en nuestras, podemos leerlo en la Biblia. La expansión del Evangelio por el mundo es otra de las características de este tiempo.
Y yo creo que durante la cuarentena hemos podido ver esto de una manera muy fuerte, porque cuántos de nosotros que amamos la Biblia y amamos hablar de ella y enseñarla, hemos podido llegar a centenares y millares de personas desde nuestras casas hablando del Evangelio. Entonces también es una característica de este tiempo. Lo que antes podría hacer yo con 10, con 15 personas en mi salón, hoy lo podemos hacer. Cada vez que sacamos un vídeo, pues hay como 100 y pico personas que están viendo o que lo ven más tarde. Así que también es una característica de este tiempo que Jesús está enseñando. También hablamos de la abominación desoladora. ¿Qué es esto? Es una... desecración es la palabra. Creo que sí. No sé. Es una abominación que va a ocurrir en el lugar santo del templo. Es profético la construcción del tercer templo, sí, ¿no? Sí. Y si va, por lo que he oído, si vas tú a Israel, ya hay planes de tal construcción del tercer templo. Y una vez que esté construido este templo, pues la bestia, o sí, como podemos llamarlo, sí, el anticristo, el aparecerá en el lugar santo de este templo. Sí. Y creemos que eso es un evento futuro porque pues Jesús dio todo este sermón en Mateo 24, pues antes hizo la profecía que dijo que el templo se destruiría y efectivamente pues unos 40 años después, en el año 70, después de Cristo, los romanos sacudieron y quemaron, y de hecho, pues así. Entonces, por lo tanto, del anticristo apareciendo en el lugar más santo, desecrando, o sea, abominando el lugar, pues es un evento futuro, creemos, porque el templo pues ya no está. O sea, entonces se edificará de nuevo en Jerusalén y luego pues habrá entrada esto. Explicaremos mejor sobre él porque el anticristo va a venir y los primeros momentos suyos va a ser de mucha bondad, de algo mundial, una paz mundial, pero ya la segunda parte de su tiempo es que va a ser totalmente en contra de Dios y entonces algo va a pasar en el templo, él va a hacer algo horroroso ahí y eso está en las profecías. Y como os dije antes, los falsos cristos y falsos profetas. Entonces, esto solo es la primera parte de Mateo 24 que hemos visto la semana pasada. Entonces, yo os digo una cosa, lo mejor es que vayáis, coger vuestras Biblias y lo leáis de nuevo y podéis ver. Estos apuntes están todos en el blog, también hay un papel que cada semana para que tú puedas seguir una lectura diaria y escribir algo al respecto. Pero ahora vamos a pasar al día de hoy, que es la segunda parte del Mateo 24. Muy bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Y pues en esa última parte de capítulo 24, que bueno, no cabe duda que es uno de los capítulos que habla más sobre los últimos tiempos. Y por lo tanto hemos empezado ese estudio aquí. Y luego hay muchos más, claro, obviamente. Pero ¿quién mejor de escuchar acerca de los últimos tiempos que Jesús sí mismo, ¿no? Y tenemos la convicción de que estamos en los últimos tiempos. Eso decimos con convicción posiblemente de que todo, cuando leemos de los señales acerca de pestilencias, de plagas, de cosas, de guerras y rumores de guerras, pues es como dijo Mara, solamente tenemos que de ver a nuestro alrededor de lo que está pasando. Y una cosa que hemos visto en la semana pasada, que Jesús compara esos eventos al trabajo de parto para dar a luz al niño, que empieza de manera muy despacio y suave y se va intensificando. De la misma manera ya vemos señales, pero va a intensificar mucho más.
Así que vamos a empezar entonces con versículo 29 de capítulo 24, que dice acerca de esto, más bien se habla acerca de la venida del Hijo del Hombre, o mejor dicho, la segunda venida de Jesucristo, que es interesante que cuando dicen de uno de cada 25 versículos en el Nuevo Testamento habla acerca de la segunda venida de Jesucristo. Por lo tanto, es algo muy importante, es algo que la Biblia hace mención, no es es algo parte central de nuestra fe, de Jesús volverá. Eso está claro. No sabemos cuándo, pero volverá. Y entonces es interesante esto de uno de cada 25 versículos. Dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y pues otro de los eventos, de esos prodigios celestiales, de todo lo que sucede aquí, esto pues son eventos que va a suceder. Sí, dice que, como dice así tal y cual, el sol sí se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas sí caerán del cielo como jamás se ha visto, desde cuando se oye de una estrella de que va aquí para allá, pero eso no estamos hablando de un torrencial de estrellas y de potencias de cielos así conmovidas. Dios, que hizo todo, pues es totalmente capaz de hacer con su creación, de así. Y Jesús nos está diciendo... De utilizar su creación para probar su punto. Y entonces Jesús nos está diciendo de que esas cosas van a suceder. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Eso no podemos imaginar realmente cómo será, pero será algo de gran resplandor, de una manifestación de poder, que cuando Jesús aparece, cuando viene por segunda vez, pues vendrá, pues dice que cada ojo le verá con con relámpagos, así, los ángeles con trompetas. Majestuoso. Versículo 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahí vamos a quedar ahí un rato en este versículo, la higuera. ¿De qué se refiere esto? Hay diferentes teorías. La primera vez que leí fue como que observar la planta, y cuando veas que está el momento, que la planta va dando señales, ¿no? Pues la primera vez que he leído, pero hay otras. Sí. Entonces, de la higuera aprender que de la parábola: cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Muchos, y nosotros entre ellos, creemos que esto es símbolo de que la higuera se refiere al país de Israel, y que Dios tiene un plan, creemos, para Israel en los últimos tiempos. Los detalles, pues no los tenemos todo quizás totalmente de aciertos, pero sabemos que una de las cosas que Dios, hemos hablado ya de la reconstrucción del templo, van a haber otros eventos, pero creemos que no fue accidente que en el año 1948 que Israel fue establecido de nuevo como un país político legítimo en el mundo. Y lo consideramos casi un milagro de Dios, intervención de Dios, de que Israel ha sobrevivido tal y cual, cuando rodeado pues por enemigos hostiles,
las muchas guerras, la guerra de 6 días, por ejemplo, cuando vemos que queremos de que fue una intervención divina. Y hay los que dicen que la higuera refiere a otra cosa y bueno, lo aceptamos su convicción, no pasa nada en absoluto, pero eso es lo que nosotros pensamos. Pero lo interesante es lo que dice después, por eso pensamos que la higuera sea de Israel, porque dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mucha gente se pregunta, ¿pero de qué habla Jesús? ¿Será la generación de los chicos? Pero ya pasó. Y entonces quiere decir que no ha contestado, no ha cumplido su profecía. Pero dicen que la generación es la generación desde 1948. Que normalmente en la Biblia dice que una generación es de 70 a 80 años. Entonces podríamos decir que no pasaría la generación de 2018 a 2028, más o menos estaríamos dentro de esta generación todavía. Así que eso es otra postura. Versículo 33 dice, así también vosotros cuando veáis todas esas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y luego, como Mara leyó el 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea que sea de la higuera y esto, pero lo que Jesús ha dicho, eso saldrá. Eso no es debatible. O sea, lo que Él ha dicho es, su palabra es firme y cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pues eso como habíamos leído la semana pasada, de que nadie sabe la hora, pero que supiéramos que venía un ladrón a la casa a cierta hora, pues estaríamos preparados, ¿no? Pero el día y la hora nadie sabe. Entonces, tengamos cuidado en decir, porque muchos a lo largo de los tiempos han dicho, bueno, uno en 1846 hubo un tal predicador, no sé, en Estados Unidos, que dijo el fin vendría y bueno, y mucha emoción, mucho y tal, y nada. Y otros grupos han dicho a lo largo del tiempo, pues en este año vendrá esto, aquello y tal, Bueno, la Biblia es clara, que no debemos creer en ninguna de estas personas que nos dicen una fecha, porque la Biblia es clara que nadie lo sabe sino el Padre. Versículo 37, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y les llevó a todos, y así será también la venida del Hijo del Hombre. Eso quiere decir de que en los días, pues, había todo tipo de pensamiento, libertinaje, pues un mundo pues bastante inmoral, y Jesús dice en los últimos tiempos pues también se van a reflejar esto como en los días de Noé. La mayoría de las personas no se fijarán de nada, no les importa nada de Dios. Eso es parecido a lo que dijo Jesús, que la fe de muchos se enfriaría. Muchos libertinaje, pues no hacer caso a Dios y su palabra. Y estar ocupados con su vida sin tener Dios en el radar para nada. Exacto, sí. Entonces, como comiendo, bebiendo, casando, dando cáncer, o sea, así. La vida normal. Y así. Entonces estarán dos, versículo 40, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Aquí es interesante. Esto muy puede que se refiere a cuando Jesús viene y algunos irán con él y otros no. Pero aquí, ¿y qué es la diferencia, no? Algunos piensan que esos versículos también describe lo que vamos a hablar en otro día, es el rapto, ¿no? De que cuando
Pablo dijo de que pues los que están en Cristo Jesús serán arrebatados, serán llevados al principio de los 7 años de tribulación, lo que creemos. Y entonces, esto muy puede que eso describe esto de este rapto. Han salido películas y pues cosas así, describiendo de que muchos creyentes en Jesús, pues serán llevados, o sea, todos los creyentes en Jesús, mejor dicho. La iglesia, sí. Y entonces... y cuando decimos la iglesia, no estamos hablando sobre el rol de miembros de una cierta iglesia. No. Estamos hablando de la familia de Cristo, los que creen en Jesús. Sí, sí. Entonces, pero aquí, y preguntamos qué es la distinción, porque dice, dos estarán en el campo, y uno será tomado y el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo, o sea, y así. Es un ejemplo. ¿Qué es la diferencia entre uno que se va y uno se quede? Pues el que se va es el que ha nacido de nuevo, ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, ha puesto su fe en Él. Y el otro que se queda, pues no, ha dado la espalda a Dios o ha dicho, pues no necesito, estoy bien a mi aire y tal, yo creo que Dios a mi aire y yo no necesito a Jesús, etcétera, y muchos hoy en día, pues a veces elegimos lo que queremos creer. Algunas cosas de la Biblia nos gustan, otras no, y no lo miramos. Y hacemos nuestra propia religión en un sentido. Pero para Dios todo esto es lo que vale. Y tenemos que leer, si queremos saber lo que está en la mente de Dios, tenemos que leer la Biblia. Versículo 42, velad, pues porque no sabéis a qué hora venir vuestro Señor. Lo dice de nuevo, Señor Jesús. Pero sabed eso, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dirigiría mirar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Aquí la necesidad para nosotros recordar que Jesús viene. No sabemos cuándo viene, pero viene. Y lo importante es estar preparado. ¿Cómo estar preparado? De haber recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y andar con Él, ¿no? Sí. Y entonces eso es más preparado imposible. Porque la única cosa que podemos llevar con nosotros de esta vida, de este planeta, es nuestra relación con Jesús. Nada más. Riquezas, las cuentas, posesiones, nada. Eso sabemos todos. La única cosa que podemos llevar y la única realmente cosa que realmente tiene sentido y tiene valor es nuestra relación, una relación con Cristo Jesús. Entonces, nuestros amigos, si no sabéis si estáis preparados para la venida de Jesús, ese es el momento entonces de recibir a Jesús como Señor y Salvador, de darse cuenta de su necesidad espiritual, que es pecador y por lo tanto está destituido, separado de Dios, y hay una consecuencia eterna de estar separado de Dios, un lugar que la Biblia llama el infierno. Pero Dios en su amor ha provisto una manera de rescate en Jesús, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el bonito de todo esto, que una vez que tú recibes a Cristo y tienes garantizado tu entrada en el cielo, que vas a ser raptado en un momento u otro, el Señor viene por nosotros, de su familia. Pero aparte de esto, lo bonito es que ya empiezas a vivir un poquito del cielo aquí mismo. La Biblia llama a esto tener vida abundante, que tenemos ya a Jesús con nosotros a cada día, y eso ya empieza ahora, una vez aceptamos a Cristo. Bueno, los últimos 6 versículos, pues Jesús cuenta una parábola que va en ese tema de cómo vivir entonces mientras que estamos esperando a Jesús, ¿no?
Entonces, ¿cómo debemos de vivir? Pues en primer lugar, como hemos dicho ya, pues de recibir a Jesús, de nacer de nuevo, dejar atrás todo lo que no agrada a Dios y recibir el perdón de Jesús. Y luego, aquí nos dice esta parábola, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, en la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué serio. Aquí entonces pues es la lección para los que hemos entregado a Jesús, según esta parábola, es de vivir pues en plan prudente, de utilizando nuestro tiempo y talento para glorificar a Dios, no para ganar la palabra de Dios. Exacto, y no para ganar el cielo, porque el cielo ya no se puede ganar. La vida que llevamos como creyentes es en agradecimiento, en gratitud a la salvación que hemos recibido en Cristo. Y por lo tanto es utilizar, de ser buen mayordomos de lo que Dios nos ha dado, de glorificar a Él y así. El famoso C.S. Lewis, una vez le preguntaron acerca de qué debemos de ser, cómo estar haciendo, pues cuando Jesús viene, ¿no? Y C.S. Lewis, pues con sus palabras elocuentes, dijo, pues a mí yo creo que no importa tanto si uno en el momento que Cristo viene, si uno está predicando en una cruzada en África, ganando a miles de almas, o si uno está cuidando las ovejas de su redil en su finca. Lo que importa es que cada uno de nosotros que estemos en nuestro puesto, que cada uno estemos en nuestro puesto, sea que sea, porque Dios nos ha dado diferentes dones, Dios nos ha dado diferentes llamados, entonces eso es de menos. Lo que es importante es que, y eso sí, nosotros sí queremos que cuando Jesús venga, pues que nos encuentre en nuestros puestos, porque para que podamos entrar, ya eso para tenemos, para agradarle a Él, ¿no? Y yo veo aquí muy importante una palabra, aquella persona que está posponiendo una decisión, porque digo, mira, yo voy a vivir mi vida y ya más tarde o un día de estos, pues ya vendrá el Señor y un poquito antes, pues me arrepiento y ya está. Pues la Biblia dice, no sabemos cuándo. La venida del Señor puede ser a cualquier momento. Entonces es muy duro, sería muy duro que te encontraran no preparado como el siervo malo de esta parábola. Y sería muy bueno que leyeran también. Entonces hasta ahora hemos cubierto todo el capítulo 24 y yo creo que estamos ya casi sin tiempo, pero quisiera decir que vamos a semana que viene hablar de algunas parábolas más de Jesús para ejemplificar y hablar un poquito sobre el tema de su venida. Y para decir también que en semanas venideras vamos a estar hablando de los protagonistas del fin del tiempo, ¿no? Y vamos a hablar sobre el anticristo y el falso profeta y todo eso, así que estés atentos y estaremos con vosotros semana que viene. Bueno, el martes con Hechos y los jueves con este estudio. Hacemos una oración y terminamos. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Y cualquier pregunta que tengáis, pues no penséis dos veces en escribirnos o pues sobre lo que hemos hablado. Y a lo mejor otra cosa que se te ocurra, no pasa nada. Sí, si hay una parte de
el tema de los últimos tiempos, que le gustaría saber, que en concreto pues se escribe, o sea, y si no tenemos respuesta buscaremos, o sea, y lo hacemos, ¿no? De no, así para ayudarte y a nosotros también para entenderlo, ¿no? Pues vamos a orar así para terminar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es nuestra fuente, gracias porque podemos confiar en ella. Y gracias porque sabemos que tú vas a volver. Y Señor, nuestra oración es que vengas pronto. No es que no nos guste esta vida que nos has dado aquí, es maravillosa, porque contigo tenemos vida eterna, pero no tiene nada que ver con lo que nos espera en el cielo. Y entonces, Señor, en el tiempo que tú ya tienes arreglado, pues sabemos que vendrás. Y mientras tanto, Señor, que ayúdanos pues a utilizar nuestro tiempo y talento para honrarte, para glorificarte, para que estemos pues todos encontrados en nuestro puesto, es decir. Así que damos las gracias y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.